Este día lunes, la cabina de Radiolex, la justicia en favor del derecho, de la Facultad Judicial de Derecho Tributario. Antes de abordar el tema que hemos preparado para esta ocasión, queremos informarles la oferta académica que tenemos aquí en esta Facultad Judicial de Derecho Tributario. Aquí ofertamos la licenciatura en Derecho, así como la licenciatura en Contabilidad. Actualmente estamos impartiendo 3 maestrías: la maestría en Derecho Tributario, la maestría en Derecho Constitucional y la maestría en Derecho Penal Adversarial, así como diplomados varios que ustedes pueden consultar en nuestra página www.facultadjudicialdederecho.mx. Vamos hoy a abordar un tema de mucha relevancia, creo, pero poco tocado. Es un tema un poco atípico porque normalmente en nuestro país, México, y en general América Latina, se le da poco auge a esta situación. ¿De qué se trata? De una figura que se conoce como la nulidad del matrimonio eclesiástico. En transmisiones anteriores me he presentado, soy el licenciado Velázquez Yosafat, y aquí imparto la materia de Derecho Romano por una cuestión, tanto porque soy licenciado en Derecho como porque tuve la oportunidad de hacer estudios dentro del ámbito filosófico. Yo soy egresado de filosofía por el Seminario Palafoxiano Angelopolitano del estado de Puebla, y tuve la oportunidad también de hacer estudios en ciencias teológicas. Cursé lo que se conoce como el bachillerato en teología, con reconocimiento por la Universidad Javeriana de Colombia. Tengo el título correspondiente, nada más que en ámbitos eclesiásticos se le conoce como título de bachiller. Posteriormente hice lo que se conoce como licenciatura especializada en la materia teológica, con el enfoque en la teología dogmática, conocida también como teología sistemática en algunos lugares o instituciones. Y quería aclarar este punto en razón de el atrevimiento que tengo de abordar este tema delicado de la nulidad eclesiástica. Es decir, si voy a abordar un tema de una institución loable como es la Iglesia, y un punto delicado como es la situación de muchas personas que nos escuchan y que sé que se pueden encontrar en esta situación, y que de hecho se encuentran, como es haber contraído un matrimonio eclesiástico, por supuesto, no solamente civil. Aquí el punto es eclesiástico, y con la situación de separarse o volverse a casar, y en no pocas ocasiones, yo diría con mucho respeto, el profundo deseo de, desde su vivencia, su pertenencia, su vínculo con la Iglesia Católica, volver a comulgar, es decir, volver a recibir aquello que se conoce como la Eucaristía o el sacramento eucarístico. Pero las personas que pasaron por una situación de las que he referido, a veces no saben qué hacer, o no saben si existe alguna vía para arreglar el asunto pendiente que dejaron de su primer matrimonio. Y si fuese el caso, tendrían la posibilidad total de volver a contraer nuevas nupcias en el ámbito eclesiástico. Entonces, habiendo aclarado el por qué voy a abordar este tema y habiendo anunciado el tema, aclaro nada más, antes de meterme lleno al punto, que como teólogo, por mi parte, como les digo que estudié la maestría en teología dogmática o sistemática, quiero aclarar en qué consiste esto. Dentro de las muchas especialidades que tiene el mundo eclesiástico, una es la que acabo de referir.
en esta parte se hace un estudio o un poco a fondo sobre lo que conlleva qué cosa es la iglesia, qué es la iglesia, en qué consiste esta institución moral llamada iglesia. Claro, a lo mejor desde el derecho, una institución moral. Desde el punto de vista teológico, estaríamos hablando de una institución fundada por el mismo Jesucristo. Y entonces, ese es uno de los puntos que justifican mi intervención en esta tarde. Segundo, pues también he hecho estudios referentes a el sentido de los sacramentos, la importancia de los sacramentos, entre otros temas, suficiente para justificar lo concerniente. Y lo que me falta ahora es plantear cuál es el alcance de esta tarde, de esto de la nulidad eclesiástica. Por supuesto que no pretendo agotar un tema tan relevante como es la nulidad eclesiástica, porque antes de meterme a esto, yo necesito, con los radioescuchas, con quienes nos siguen, ofrecerles la claridad, al menos central, sustancial, básica, sobre cómo se entiende esto de una nulidad. ¿Dónde la encuentro? ¿Quién la permite? Y daremos razones ante esto. Y entonces vamos aclarando. Primer punto, a ver. Si hablamos de la institución llamada iglesia desde el ámbito jurídico y desde la sociología, por supuesto que siendo la iglesia una institución desde la sociología religiosa, una institución de humanos, sin quitarle su parte de fundada por un Dios, siendo así esta institución, como toda organización humana, como lo vemos en las materias introductorias del derecho, se requiere una organización, poner las reglas, las normas de convivencia. Y es cierto, hay diversas normas, pero entre estas normas, siendo la iglesia una realidad divina y humana, conlleva nuestra organización sociológica, institucional, humana. Y en este sentido, quiero presentar o comentar, referir, dónde encontramos regulado la conducta del cristiano desde el punto de vista del derecho. Lo encontramos en lo que se conoce, en latín se dice Codicis Jus Canonicis. En español se traduce el Código de Derecho Canónico. Entonces, la Iglesia tiene su propio derecho jurídico canónico. La palabra canon viene de medida, pero sería la parte propiamente jurídica del ámbito eclesiástico religioso. Y vamos entrando en materia, voy despacito. Yo aclaro que esto no lo voy a agotar ahora, que vendrán futuras intervenciones donde vaya llevándolos poco a poco, hablando de esto para dar claridad a quienes nos escuchan. El Código de Derecho Canónico quiero referir al actual. Este código se renovó en el año 1983. La última renovación fuerte, porque hay otras posteriores, hay algunas modificaciones. Pero, ¿por qué quiero referir a este código? Quiero que nos ubiquemos cómo está formado este código, qué contiene. Todo lo que se va conociendo en el ámbito eclesiástico como la iglesia como un pueblo de Dios, los sacramentos, la vida de las instituciones que forman esta iglesia, como es la vida religiosa, las asociaciones religiosas, los laicos, las parroquias, los sacramentos mismos, el papel que tiene un sacerdote, el papel que tiene un obispo, y todo esto, entre otros temas, se encuentra regulado en el Código de Derecho Canónico. Ahora bien, siguiente aclaración. Cuando hablamos de la Iglesia Católica, hablamos de la Iglesia Católica en dos vertientes, siendo una sola, sin dejar de ser una sola. La Iglesia de rito latino. La Iglesia de rito latino, entiéndase por ella, las que quedamos marcadas
por la influencia del latín. Y existe la iglesia de rito ortodoxo, entiéndase por ella la que quedó marcada más por el ámbito de la lengua griega. Otras formas de llamar a estas, nosotros somos la iglesia de rito de lo que es, hablando geográficamente, de Italia hacia el lado de América Latina, somos la iglesia de rito occidental. Por eso en no pocas ocasiones los historiadores, filósofos o humanistas hablan del pensamiento occidental, porque nuestro modo de ver la vida, y hablo de la vida incluyendo el mundo eclesiástico, está marcada por la mentalidad propiamente latina, o sea, de los grandes escritores latinos de la antigüedad, a diferencia de la iglesia de rito ortodoxo marcada por el ámbito cultural griego, también conocida como la iglesia oriental. Aclaro que la iglesia es una, pero estas diferencias son por cuestiones históricas, porque también es muy complicado matizar y pulir y ponerse de acuerdo, como todo grupo humano, en donde está el meollo, el punto medular sobre cómo se entiende, cómo se comprende aquello que se conoce como la fe o la formulación de la fe. Entonces, pero en el principio somos una sola iglesia, solo que esta iglesia, por estas cuestiones que ya referí, viene de cierta forma a fragmentarse, pero fragmentarse no quiere decir una separación radical, como que ya no tenemos nada que ver. No, no es ese nivel. Nos fuimos fragmentando por cuestiones de cómo entendíamos propiamente algunas versiones o un punto esencial de lo que es el credo de la Iglesia Católica. Sin meterme a profundidad, solo menciono que esa fue una de las causas, entre otras. Y por eso actualmente tenemos las dos iglesias unidas, y tan unidas que quien puede ver el televisor o puede seguir en cualquier página electrónica las celebraciones de Roma, en no pocas ocasiones va a encontrar ahí a unos personajes de barba larga, en vez de tener la misma vestimenta que se ponen en la cabeza el Papa, los obispos. Ellos difieren un poquito en eso, tuviesen una especie como de capita de soldado larguita, color negra, y ellos son los ortodoxos. Entonces ese es el signo de que estamos en comunión, además de que nos unen muchísimas cosas. Habiendo aclarado eso, entonces, antes de irme a la pausa, quiero mencionar esto. Cuando yo hablo de el Código de Derecho Canónico, estoy hablando del Código de rito de la Iglesia Católica Romana, porque la Iglesia Ortodoxa tendrá su propio Código de Derecho Canónico. Ahora sí, habiendo aclarado esto, vamos a meternos, regresando del corte, a ver cómo está constituido, cuántas partes forman el código, y ubicar ahí a dónde está previsto este punto de la nulidad eclesiástica. Pues vamos a ir a un corte ahora y regresamos en un momento.
Bueno, antes de ir al corte, comentaba que nos situamos en el Código de Derecho Canónico de Rito Latino. Y para dar certeza de este código, a la letra, el primer artículo o canon de este código, a la letra reza: los cánones de este código son solo para la Iglesia Latina, bajo el entendido que ya hemos comentado. Es decir, no se aplicará esto a las iglesias ortodoxas. Y esto lo quiero aclarar en razón porque, aunque estamos transmitiendo aquí en este país, México, con lo que conlleva, no quita que de repente escuchamos o conocemos que hay algunas iglesias ortodoxas aquí en México, como la iglesia de San Jorge, es un ejemplo. Pero queda claro que entonces el derecho canónico que tengo en la mano, o que estoy comentando para quienes nos escuchan, es el código propio de la Iglesia Católica de rito latino. Bien, ¿cómo se compone, está compuesto este código? Este código básicamente lo integran 7 libros, se dividen por libros, y estos 7 libros en total constituyen 1752 cánones. Está dividido o está estructurado de la siguiente forma. El libro primero habla de las normas generales, entendiendo por normas generales lo que de repente encontramos en los códigos, por ejemplo aquí de la Ciudad de México, como la parte general de los códigos correspondientes. Entonces, esto sería la primera parte, las normas generales. En el libro segundo encontramos el apartado conocido como del pueblo de Dios. Se entiende como el pueblo de Dios a la Iglesia Católica, es decir, la forma como se le llama a todos los creyentes reunidos bajo el seguimiento de Jesucristo, según la Iglesia, incluyendo a todos, desde los niños, las personas, trabajadoras, creyentes, catequistas, laicos comprometidos, monjitas, consagrados, consagradas, hasta obispos, el Papa. Somos juntos, conformamos el pueblo de Dios. Una herencia de lo que se conoce como el Concilio Vaticano II. Tenemos posteriormente dos partes importantísimas. El libro tercero, que se conoce como la función de enseñar en la iglesia, es decir, cuando alguien enseña, predica y desde el ámbito de la fe, o enseña desde el ámbito universitario, razón por la cual existen escuelas de corte católico. Desde ese punto de vista están también reguladas por el Código de Derecho Canónico. Y el libro cuarto, ese me interesa demasiado porque es ahí donde nos vamos a detener a hablar de la nulidad eclesiástica, es la función de santificar en la iglesia. Esta parte de santificar tiene que ver con los 7 sacramentos propios de la iglesia. Y uno de los sacramentos, por supuesto, que es el matrimonio, y es donde queremos abundar. Pero también vienen otros libros como Los bienes temporales de la iglesia, que es el libro quinto, Las sanciones en la iglesia. Ha de ser a lo mejor sorpresivo para algunos escuchar esto de sanciones en la iglesia, pero por supuesto que las hay, porque no dejamos de ser un grupo de humanos, sí congregados bajo Dios, pero tiene que haber un orden, una manera de llevar la marcha de esta iglesia, por lo cual, para sorpresa de algunos, voy a leer por lo menos dos títulos de este libro sexto, para que vean a qué nivel asume el lenguaje la iglesia en el derecho canónico. Por ejemplo, el título primero de este libro se le llama Del castigo de los delitos en general. Es decir, así como hablamos de delito en la materia penal propiamente y los delitos especiales que aparecen en otras materias del derecho,
Pues resulta que en la iglesia también está previsto el castigo correspondiente. Otro ejemplo es el título segundo, que se llama de la ley penal y del precepto penal. Vamos, para que vayan viendo qué importante es esto. Yo sé que estoy hablando de un tema, como repito, es atípico, poco abordado. Lo más seguro es nunca estudiado en una facultad de Derecho. Y después viene el libro 7 con el que se cierra, se le conoce como de los procesos. Es decir, el libro 7 casi está enfocado a lo que se conoce como la parte adjetiva o procedimental en nuestras materias comunes. Después de haber dado este panorama de qué conforma el derecho canónico, quiero ahora adentrarme a plantear, y quizás el tiempo solamente me dé para plantear la problemática que encontramos en muchas parejas. Yo, desde mi estudio de la realidad, mi acercamiento, mi análisis a la realidad, sé que transitamos por un momento muy diverso a la que fue de nuestros padres. Estoy hablando quizás de hace 30 años, donde la mirada del pueblo creyente, diría el código del pueblo de Dios, en la parte de los fieles creyentes, el mundo de nosotros los laicos, o sea, los que no estamos dentro de un convento ni en el sacerdocio, desde nosotros veíamos de un modo la iglesia y había una forma de considerarla, incluso de obedecerla, yo diría, así literalmente. A la institución eclesiástica y que se traducía en la obediencia correspondiente. Sin embargo, arribamos a una época muy diversa y esta época no deja de estar marcada por sus dolencias. Y dolencias me refiero a la dolencia incluso moral, religiosa. Con esto quiero decir que en esta época encontramos parejas o novios que se conocen, se aman, piensan que su opción correcta es casarse entre ellos, hacen el matrimonio civil, por supuesto, rama aparte, y llevan a cabo el matrimonio eclesiástico. Si bien el matrimonio eclesiástico sí es un sacramento dado por Cristo, no deja de ser regulado en el derecho canónico. Entonces, y estas personas que actualmente acuden al matrimonio, así como en la materia familiar o civil familiar, se da con mucha frecuencia hoy el divorcio civil, pues conlleva que estas personas queden en una situación complicada. ¿Por qué? Porque al haber contraído un matrimonio en la iglesia, conocido como matrimonio eclesiástico, por ley eclesiástica, quiero aclarar, no pueden contraer un segundo matrimonio eclesiástico, obedeciendo a los límites o a las reglas que pone el derecho canónico. No se puede. ¿Por qué? Porque hay un trasfondo si bien hasta bíblico, teológico en general, sacramental, es decir, de que es un sacramento, es un signo, es algo que Dios lo quiso así, que te unieras con tu pareja y que fuese en principio para siempre. Sin embargo, la realidad no deja de imponerse aún en el ámbito eclesiástico, de aquellas parejas que por cuestiones diversas y muy complicadas a veces, tienen que separarse. Y si bien proceden al mundo civil con el divorcio, propiamente en el ámbito familiar, muchas veces no quedó resuelta la parte eclesiástica. Y lógico, pasa el tiempo y las personas se vuelven a juntar, a lo mejor a casarse otra vez civilmente, pero se encuentran ahí con este impedimento. ¿Cuál es el impedimento? Que canónicamente no se te permite volverte a casar. Entonces, pregunta, ¿se puede hacer algo? ¿El derecho canónico prevé algo al respecto? ¿O aquellas personas que caen en esta situación están condenadas a nunca volver a rehacer su vida? Y aquí son temas muy sensibles.
porque cada quien tendrá su concepción y se respeta, incluso somos un pueblo laico, pero más allá de ese respeto, los que me escuchan y los que viven la vida y los que están dentro del matrimonio o los que vamos para allá, sabemos que no es nada fácil. Y tras no ser nada sencillo, se encuentran, incluso hay temas emocionales y algunos de fe muy complicados, como aquello de querer encontrar pues la paz interior. Yo creo que todo ser humano, hablando psicológica, humanamente, queremos estar bien con nosotros mismos. Sin embargo, ¿cómo logra una pareja que estuvo casada y que no se le permite volver a casarse por la iglesia esta paz con él mismo, con su Dios, con su nueva pareja, si tiene el impedimento? Esa es la gran pregunta, ¿cómo? Y a lo mejor yo entiendo la sensibilidad religiosa y sé que habrá personas que sientan un profundo deseo de Dios, incluso que a lo mejor la vida con su nueva pareja es más estable, más humanizadora, diría yo, que con la primera. Pero, repito, siendo la iglesia una comunidad de humanos y regulada por el derecho canónico, necesita entonces la vía correspondiente. Y en este sentido, ¿qué ofrece el derecho canónico? Bueno, el derecho canónico permite una figura que se llama la nulidad eclesiástica. Ahora, ¿qué se entiende por nulidad? Hay que aclarar qué se entiende por nulidad. Voy a dar la definición en palabras sencillas, términos comprensibles, y regresando iré abordando lo que va a conllevar esto. Entonces, ¿qué es la nulidad? A ver, no existe el divorcio en la iglesia, eso que quede clarísimo, pero existe la posibilidad de que se decrete, se declare, se dé una sentencia eclesiástica donde tras un estudio se diga que este matrimonio, desde que se conllevó, desde que se realizó, venía viciado, es decir, venía afectado por alguna de las causales que da el Código de Derecho Canónico. Pero de esto hablaremos después de un corte.
Bueno, ya estamos de regreso para continuar esto. Les decía que la nulidad se va a entender como nunca hubo de hecho, hablando desde el ámbito eclesiástico del derecho canónico, matrimonio. Es decir, aunque se haya celebrado el matrimonio, así sea en la catedral, ante una misa concelebrada, es decir, por 2 o más sacerdotes, aún así, si esa unión matrimonial venía viciada, lo vuelve nula. Es decir, nunca existió el matrimonio en sí. Eso se entiende como nulidad, pero repito, como tal no existe la figura del divorcio eclesiástico como si existe esa figura en el derecho civil de los códigos del mundo. Entonces, aclarando eso, quiero hoy la parte que me resta, presentar un poquito cómo se va a entender esta nulidad, pero para eso es necesario poner el contexto, es decir, preguntarnos por qué se permite. Yo sé que también se pueden herir sensibilidades de gente muy creyente, muy aferrada, muy ética, con respeto lo decimos, de por qué a algunas personas se les permite esto. Y por eso quiero aclarar esto. La iglesia, en el fondo, no está hecha para hacerle la vida imposible a sus creyentes, sino para ayudarles a la misión central, que es su santificación. Y esta santificación conlleva estar en paz con el prójimo, que máxime si es tu pareja, tu esposo, tu esposa, y con Dios mismo. Entonces, de ahí vamos a aclarar esto. A ver, ¿qué es matrimonio para la iglesia? Y aclaro que la iglesia no necesariamente comulga y no está obligada en ese sentido, quizás porque tiene su propia forma de ser, a comulgar con las instituciones del mundo. Pero en el canon 1055 va a definir el matrimonio como la alianza matrimonial por la que el varón y la mujer, aclaro, varón y mujer, constituyen entre sí un consorcio de toda la vida, ordenado por su misma índole natural al bien de los cónyuges y a la generación y educación de la prole. Fue elevada por Cristo nuestro Señor a la dignidad de sacramento entre bautizados. Híjoles, mucha materia, pero voy por lo menos a aclarar un poquito cómo se entiende esto. Primero, hablando canónicamente, el matrimonio no solamente es un romanticismo, no solamente es una fiesta que se hace en un salón muy bonito, no, conlleva algo mucho más fuerte, es mucho más profundo. La seriedad eclesiástica es más fuerte. Y quiero aclarar esto de la seriedad eclesiástica, porque yo he escuchado con respeto a todos, quienes nos siguen, nos escuchan, que en algunas parroquias, por ejemplo, hay algunos sacerdotes que quizás no están muy centrados en el estudio teológico, es decir, en cómo realmente se cree en la iglesia, porque no es fácil meterse a estudiar esto. Claro, yo me llevé 7 años estudiando teología y casi 4 años de filosofía antes de estudiar derecho, el derecho de nosotros, el derecho común. Y aún así me doy cuenta que es muy abundante el conocimiento para entender en qué consiste realmente los principios y la doctrina de la iglesia. Entonces, ¿por qué quiero aclarar esto? Porque hace no mucho me comentaban algunas personas, por ejemplo, que el sacerdote de la parroquia nos permite confesarnos a todos y comulgar sin importar si estamos en unión libre. Y quiero aclarar que no es así, no es así. Yo, con todo respeto, creo que sí hay sacerdotes que a lo mejor en su mentalidad de pretender ser muy compasivos, con mucho corazón, incluso de pensar a lo mejor bajo sus principios personales, que Dios no puede excluir a nadie siendo tan amoroso, lo que conlleve, pero canónicamente, y si referimos al catecismo de la Iglesia Católica o referimos a las encíclicas sobre el tema del matrimonio, una persona en unión libre no puede comulgar. Entonces, para aclarar ese punto, y es que lo quiero aclarar porque
¿Cuántos creyentes o seguidores o pertenecientes a la iglesia no quisieran estar en paz con Dios? Y como la paz no es solamente un fenómeno netamente interior, se tiene que externar, simbolizar, y se hace por medio de recibir la Eucaristía. Pero ese es el gran límite. Y por eso el matrimonio con todas las letras es una alianza. Entendiendo por alianza un pacto, un compromiso, una manera de asumir un estilo de vida, por el que el varón y la mujer, y claro, aquí la iglesia, hablando con los humanistas modernos y todo esto, si entendemos que hay una diferencia, ¿no? La iglesia no admite todavía lo nuevo que hay en las legislaciones contemporáneas de la unión o matrimonio entre personas del mismo sexo. La iglesia todavía mantiene esto de varón y mujer, pero para la iglesia constituyen entre en sí un consorcio de toda la vida. Y aquí quiero remarcar la expresión toda la vida, porque entonces pareciera que si yo me casé por la iglesia católica, tengo que permanecer a fuerza con mi pareja toda la vida. Pero la pregunta es, ese todo, en el entendimiento, en el espíritu del legislador del mundo canónico, ¿qué había en él? O sea, realmente era a costa de lo que sea, aunque la vida se vuelva un sinsentido, porque ese es el problema y es lo delicado del matrimonio eclesiástico, que no pocas personas llegan de verdad a llenarse de odio, ellas no encontrar un sentido de vida, una esperanza. La vida se vuelve muy rutinaria. Y yo creo que una de las cosas importantísimas de la vida humana es su sentido. Digo, no hay nada tan terrible como vivir sin esperanza, sin ilusiones, vivir con peleas continuas. Digo, no es lo propio del humano. Y la iglesia no está hecha para no humanizarte, es al contrario, está hecha para radicalizar el sentido humano de la vida. Y por eso mismo dice que este consorcio es para toda la vida, pero hay que entenderlo en su justo sentido. Toda la vida, pero hay que contemplar o hay que tener en cuenta que se permite la nulidad eclesiástica cuando se dé alguna de las causales que marca el derecho canónico. Es decir, así como antes nuestra legislación civil o familiar marcaba las famosas causales para el divorcio, el derecho canónico tiene sus correspondientes causales vigentes para que se pueda dar esto. Y para toda la vida, entonces, sí tiene un límite en el espíritu del legislador canónico. Y esos límites son las famosas causales, que en un momento, en alguna de estas transmisiones, daremos a conocer analizaremos algunas de ellas muy importantes para comprenderlas. Y luego dice que esta alianza matrimonial, ordenada por su misma índole natural al bien de los cónyuges. Aquí es importantísimo entender esto, porque curioso pone, al menos, o da a entender que el matrimonio eclesiástico está hecho para dos cosas. Primero, dice, para el bien de los cónyuges, y remarca el otro punto, generación y educación de la prole, de los hijos. ¿Qué importancia tiene? Y no está por demás, no es ocasional que antes de poner que el matrimonio está hecho para la procreación de los hijos, primero puso en el orden el bien de los cónyuges. Es decir, el derecho canónico antiguo, porque el derecho canónico se viene renovando. Ya después de la transmisión explicaré cómo se hace esta renovación del derecho canónico, grosso modo. Pero en principio el derecho canónico de antes del Concilio Vaticano II lo que preveía es que el fin primordial, principal y que determinaba el matrimonio era la procreación de los hijos. Pero viene esta renovación del derecho canónico y no, primero está el bien de los cónyuges, porque ¿qué pasa con la pareja que no puede engendrar un hijo? Entonces ya no cumplió el fin primordial del matrimonio o se tiene que separar. Bueno, en este sentido, primero va el bien de los cónyuges. Y ahora,
Yo sé que podríamos abundar, quizás hacer un programa sobre qué significa el bien de mi cónyuge. O sea, qué significa que yo me vuelvo o me caso con una persona para ver por el bien de ella y estar al pendiente de ella, del cuidado mutuo, del apoyo correspondiente. Y todo esto que se puede abundar, es muy importante porque dentro de todo lo que se va a conocer como el ámbito teológico, eh, algunos grandes teólogos o pensadores, cuando tratan de hacer sus grandes teologías, han buscado determinar, encontrar como cuál es el núcleo del comportamiento cristiano que determina mi ser cristiano. Y entre las respuestas que hay, una muy exquisita, muy sabia y necesaria para la vida humana es el prójimo, el alter, el otro, la alteridad. Es decir, para la conciencia cristiana desde sus raíces judeocristianas o judaicas hebreas, siempre nació esto como un modo de vida, un estilo de vida donde todo se determina por el respeto, el cariño, la comprensión del otro, conocido como la otreidad por algunos teólogos. Y esto es importante porque para eso existe el matrimonio. Ahora, ¿qué pasa cuando en el matrimonio eclesiástico ya no hay ese amor por el otro? Y no me refiero a que venga una excusa inhumana o vana, pero hay ocasiones donde de verdad pareciera que uno pone todo lo que hay en el corazón, el entusiasmo, y pareciera que el espíritu humano tiene límites y no alcanza para más. Y bajo esto, entonces, aquí la importancia, el derecho canónico ahora pone primero el bien y luego la generación y educación de la prole. Y dice, fue elevada por Cristo a la dignidad de sacramento. Entonces, esto sería a grosso modo, lo que se entiende como matrimonio. De regresado del corte voy a explicar por qué se permite la nulidad, aún habiendo aclarado el primer parágrafo del canon 1055 de qué se entiende por matrimonio en la iglesia. Vamos a un corte y estamos de regreso en un momento con ustedes.
Estamos de regreso en este último bloque de la transmisión del programa de hoy. Y antes de irme al corte, hemos dicho y hemos comentado qué se entiende por matrimonio desde el punto de vista del derecho canónico. Y yo les decía que si esta pregunta de que es para siempre entonces, ¿y qué pasa cuando se dio una causa de divorcio? Por supuesto existe la vía jurídica eclesiástica en los tribunales eclesiásticos, porque así se le conoce a los tribunales correspondientes, que se encargan de llevar el procedimiento de la persona, del creyente que lo va a solicitar. Pero la pregunta es, ¿y por qué se permite esto? Es decir, ¿en razón de qué? Y lo quiero aclarar porque yo sé que es muy sensible, es delicado haberme atrevido a abordar este tema, porque pues para empezar yo no hablo desde un púlpito, desde el que me haya mandado una autoridad eclesiástica, pero sí con los 7 años de estudios teológicos dentro de la Iglesia Católica. Les decía que hice la maestría en la Universidad Pontificia de México, que está en el centro de Tlalpan, en teología dogmática. Pero a ver, vamos a aclarar, ¿por qué se permite esto en el mundo eclesiástico? Yo les decía que si quisiéramos ver hacia dónde apunta el ser de la Iglesia, el para qué existe, pues existe para que el ser humano se plenifique, se vuelva, como dicen por ahí algunos escritores, hombre, pero hombre en verdad, en el sentido no hombre de varón, sino de el término humano, porque pues lógico en latín para decir varón se dice vir viris, y hombre humano se dice homo hominis. Entonces la humanidad representada, pues lógico la Iglesia la quiere llevar a una plenitud, porque esa sería la misión. Eso significa salvación. Incluso la palabra salvación viene del latín, que quiere decir propiamente estar saludable, estar sin ninguna enfermedad, estar bien. Y derivado de eso, entonces, la Iglesia a lo largo de los siglos lo que hace es, cuando ya pasaron muchos años y la sociedad ya cambió tanto, y no, aclaro, no por el cambio de la sociedad, sino porque la Iglesia considera que el derecho canónico y el mensaje de salvación o de los evangelios tiene que ser adecuado con los tiempos que vive la humanidad. En este sentido, estos cambios y esta apertura hacia el divorcio eclesiástico, como está contenida actualmente en el derecho canónico, en el libro que ya hemos referido, nace gracias al impulso de el Concilio Vaticano II. Y aquí quiero, con esto voy cerrando mi programa de hoy, explicándoles qué es el Concilio Vaticano II. A ver, la palabra concilio viene del latín concilium, que significa la congregación, la reunión. Y esto se hace porque desde que la Iglesia fue fundada por Cristo, van pasando los siglos, las épocas, y la Iglesia se va renovando, siempre con fidelidad a una verdad que nunca cambia, la verdad salvífica. Me refiero a que cambian, se adapta el derecho canónico, pero jamás se va a adaptar la Biblia. O sea, jamás vamos a poner un libro nuevo de la Biblia, ni vamos a quitar una parte de la Biblia, porque esa es la norma que nunca va a cambiar. Quizás por eso vale resaltar que a esto los pensadores le han llamado en no pocas ocasiones, o han definido a la Biblia como la regla que norma o que mide las cosas sin que ella sea normada. Entonces, porque es el punto central. Pero ahora, si cambia la sociedad, cambia la teología, cambia el derecho canónico, entonces la Iglesia a lo largo de todos los años son, aclaro, pocos los concilios ecuménicos, porque les estoy hablando del Concilio Vaticano II, y este concilio tiene un carácter de ecuménico. La palabra ecumene ahí viene ecumenismo, literalmente quiere decir de todo el orbe, es decir,
No fue la reunión de la Iglesia de los Obispos de América Latina o la Conferencia del Episcopado Mexicano o del Episcopado Norteamericano, no, es de toda la Iglesia, como le llaman en latín, del orbe, urbis et orbe, en latín. Y se reunieron. ¿Cuándo se reunieron? Bueno, pues las personas que son más grandecitas se han de acordar que allá por el año 55 todavía en el año 60, las misas eran en latín, aunque el ser humano creyente no comprendiera lo que se celebraba. Y entonces la Iglesia se da cuenta que estos cambios se tienen que hacer para escuchar la predicación y la palabra de Dios pues en su lengua propia. Y tras estas situaciones hay muchísimas, pero estoy solamente marcando algunos puntos que llevaron a la necesidad de renovar la teología. Y entonces se reúnen, este concilio se lleva a cabo en el Vaticano, de ahí viene el nombre, y es Vaticano II porque antes hubo un Vaticano I. El Vaticano II comienza allá por el año 1962. Ahí comienza la reunión, siendo Papa Juan XXIII, y Juan XXIII va a morir mientras está llevando a cabo el concilio, y le va a seguir en el episcopado de Roma, le va a seguir el Papa Pablo VI, quien va a terminar propiamente el concilio. O sea, quiero que quede claro, un concilio no se hace en una semana, en un mes. Estoy hablando de 1962 a 1965. Y claro, quien quiera profundizar esto, para eso existen, así se conoce el escrito, los documentos del Concilio Vaticano II, que son varios documentos. Y en esos documentos que encontramos la sensibilidad de la Iglesia ante esta situación de los matrimonios, porque de ahí va a emerger. Este concilio es el contexto, es el marco que va a permitir la renovación, el cambio del derecho canónico, porque, aclaro, este derecho canónico que nos rige actualmente data, como les decía casi al inicio del programa, de 1983. El código anterior era de 1917. Vean la diferencia de años de 1917 a 1983. Ahora, la fecha, 1983, si la analizamos, hay un espacio cuando se cerró el Concilio Vaticano II en el año 65 para llegar al año 83, fecha en que se renovó el Código de Derecho Canónico. Esto porque se lleva un trabajo cuidadoso. Hay un grupo de teólogos, de juristas canónicos, investigando sobre el punto correspondiente. Y por fin, se termina el trabajo y este código del que hemos hablado se da a conocer, como dice acá, Roma, Palacio del Vaticano, 25 de enero de 1983. Era el 5º año del pontificado ya de Juan Pablo II cuando se dio a conocer. Y claro, quiero aclarar esto. Este concilio de cierta forma muestra la sensibilidad ante los grandes problemas que tiene la Iglesia. Es decir, uno de ellos ante la situación de personas que su matrimonio tendría que ser nulo por las razones que en algún curso, en algún momento explicaremos para que vean cómo se entiende. Pero entonces, para esto sirve el concilio y se da a conocer esto de la renovación, porque dice a la letra: a los venerables hermanos cardenales, arzobispos, obispos, presbíteros, diáconos y a todos los demás miembros del pueblo de Dios, a todos los demás, incluyendo al ama de casa, al profesionista, al que trabaja, al que hace el deporte, a todos, para todos está hecho este llamado y este conocimiento. Y es así como se llegó a la renovación. Hoy lo que pretendíamos era dar a conocer el contexto de lo que es el derecho canónico en
futuros programas, iremos hablando de muchas cosas en torno al derecho canónico, incluyendo la renovación que vino a hacer el Papa Francisco, porque hay una renovación muy importante, muy interesante, sobre cómo se tiene que resolver un asunto eclesiástico. Pero el tiempo que siempre es nuestro enemigo, el imperio del tiempo se impone y pues nos tenemos que ir despidiendo. Les recuerdo que mi nombre es el licenciado Josafat Velázquez, que mi teléfono después del 55 es el 49 57 50 55. Yo aquí imparto aquí, y quiero aclararlo abiertamente, pues yo aquí en la Facultad Judicial de Derecho Tributario somos de las poquitas escuelas, quizás no sé, desconozco si es la única, que ayudamos a la gente acercándola a un breve curso sobre el derecho canónico, para que conozcan cuáles son esas causales, dónde está el tribunal eclesiástico, qué se puede hacer, qué conlleva, grosso modo. De hecho, el curso de Derecho Canónico está por aperturarse. Nada más es un curso de 5 horas en un fin de semana, para que quien quiera consulte la página, llame a la facultad y pueda nutrirse de este conocimiento interesante. También les recordamos que estamos ofertando las carreras de contabilidad, de derecho, las maestrías en Derecho Tributario, la maestría en Derecho Constitucional y Amparo y la maestría en Derecho Penal Adversarial. Y antes de despedirme, quiero mandar un saludo a una grandísima maestra, mega profesional a mi consideración, que siempre me ha acompañado aquí en la transmisión de la radio, a la maestra Sandra Avilés Rosas. Hoy por cuestiones de trabajo no pudo estar con nosotros. Le mandamos un abrazo fuertísimo, un saludo enorme, y les agradecemos su seguimiento y a los radioescuchas y seguidores en esta tarde, y les deseamos que tengan una bonita semana. Muchas gracias.